Saludos, soy Susurros del Pasado y este es mi rincón. Un lugar donde la curiosidad se quita los zapatos y la ciencia se arropa sin prisa, como si también tuviera frío. Esta noche vamos a deslizar los dedos por una pregunta extraña, de esas que no empujan la puerta. La abren apenas, lo justo para que entre una brisa. Una idea que llega cuando la luz es baja y el mundo parece demasiado bien cosido como para ser simple casualidad. La pregunta es esta: ¿y si la Tierra, no solo su suelo, no solo el cielo, no solo las formas de vida que se enredan en ella, fuera, en su totalidad, algo vivo? No vivo como un oso dormido, ni como un roble que crece hacia arriba, ni como un arrecife lleno de movimiento. Vivo en otro sentido, vasto, deliberado, profundamente silencioso. Vivo no con pulmones ni palabras, sino con un saber que existe por debajo, como una corriente que no se ve y aún así sostiene. Antes de perdernos en la maravilla, detengámonos un momento. Donde estés, sentado o de pie, ahora mismo estás sobre la piel de un mundo. No es solo una piedra girando alrededor de una estrella. Es húmedo y ventoso, lleno de impulso. Estalla y luego se cura. Se enfría y luego se ablanda. Se descompone y vuelve a florecer. Fabrica clima. Y hace más que alojar vida. Crea las condiciones que la vida necesita. Y lo ha hecho durante un tiempo tan largo que la mente se queda corta para sostenerlo. No parece haber buscado un manual. No parece haber pedido permiso. Aquí estamos nosotros, pequeñas piezas de un todo. Y aún así, cada pieza se pregunta si la suma es algo más que sus ingredientes. Si habitamos sobre un ser que, a su manera imposible, piensa, siente o sueña. Esa idea no nació ayer, es antigua. Mucho antes de que hubiera máquinas que miraran desde arriba, mucho antes de que instrumentos dibujaran el pulso del planeta, la gente imaginaba a la Tierra como un alguien, no como un algo. En los relatos viejos, las montañas eran huesos, los ríos, sangre en movimiento, los bosques, cabellos largos que el viento peinaba. La Tierra no era un fondo, era una presencia. A veces nutría, a veces respondía con dureza, pero nunca era pasiva. Podrías decir que todo eso es metáfora, humanos pintando sus rasgos sobre la naturaleza. Y sí, es un argumento justo, pero déjame dejar una grieta abierta, apenas una, por si entra otra posibilidad. ¿Y si esas metáforas no fueran solo poesía? ¿Y si, al intentar darle rostro a la Tierra, la gente estuviera percibiendo algo real, algo para lo que todavía no tenían palabras ni herramientas? Aquí conviene respirar y no dejar que la fantasía conduzca. No. La Tierra no tiene ojos para asomarse a través de las nubes. No tiene labios para silbar con el viento. No tiene una lista de tareas pegada al borde del amanecer. La pregunta más profunda es más delicada. ¿Puede la Tierra funcionar como conjunto, no solo de manera mecánica, sino también significativa? Y si lo hace, ¿eso podría contar como un tipo de conciencia? Las definiciones pueden esperar. Por ahora basta con dejar la puerta entreabierta. Mira alrededor. La silla, la pared, la pantalla que brilla. Todo, en algún punto, pasó por las manos del planeta. Madera, metal, minerales, aire, incluso esa electricidad domesticada que no vemos. Todo lo que te rodea viene, de una forma u otra, de aquí. Es fácil olvidarlo cuando vivimos dentro de capas, edificios, plástico, cables, señales invisibles. Pero debajo de todo lo que construimos, seguimos envueltos por la piel viva de un sistema antiguo, dinámico y delicado. Y ese sistema no descansa. Muy abajo, placas enormes se empujan y se rozan sobre mares de roca caliente. Los océanos no solo suben y bajan con las mareas, laten a lo largo del tiempo, moviendo temperaturas y química. El aire toma carbono, lo suelta, se vuelve tormenta, se convierte en nubes y regresa en lluvia. La lluvia hincha ríos, llena reservas subterráneas, alimenta selvas que beben y devuelven humedad al cielo. No son accidentes sueltos, son ciclos inmensos, unidos, capaces de corregirse. Y lo extraño es que parecen hacerlo sin un conductor visible. Al menos eso parece desde la superficie. Hace décadas, en los años 70, un científico llamado James Lovelock
Lanzó una idea que hizo fruncir ceños y levantar cejas. Propuso que la Tierra funciona como una entidad que se regula a sí misma. Llamó a esa idea la hipótesis de Gaia, un nombre antiguo que suena a mito, y quizá por eso incomodó. No decía que el planeta fuera una diosa literal, decía algo más difícil de discutir y a la vez más inquietante: que los grandes sistemas, clima, química, rocas y vida, no corren en paralelo como trenes sin mirarse, sino que se afectan como si estuvieran entrelazados por diseño. Si el planeta se calienta demasiado, aparecen mecanismos que enfrían. Si sube el carbono del aire, los océanos toman parte de la carga. Si baja el oxígeno, plantas y microbios ajustan, como si la Tierra notara el desequilibrio y sin ruido insistiera en volver hacia un centro. En su momento fue una idea polémica, y aún lo es, en ciertos rincones. Muchos aceptan que existen retroacciones medibles. Eso es fácil. Lo que incomoda es la palabra vivo, porque se acerca a lo sagrado, y lo sagrado asusta cuando uno quiere hablar solo con reglas. Pero el problema no es la palabra, es la pregunta que viene detrás. Si la Tierra fuera algo vivo, ¿qué somos nosotros para ella? ¿Hijos? ¿Células? ¿Pensamientos dispersos? ¿O simples intrusos como una fiebre que se expande? La ciencia suele esquivar esas imágenes, pero no se van, porque cuanto más miramos el planeta, más claro queda algo que no se puede negar. Todo está entrelazado. Un arrecife modifica patrones de clima. Un volcán deja minerales que luego serán suelo fértil. La migración de un animal lleva semillas. Esas semillas cambian un bosque. El bosque cambia la lluvia cambia los ríos. Y así, en espiral, hacia afuera. Y también hacia adentro. No es solo que todo se conecte, es que las conexiones parecen guardar memoria. A veces incluso parecen tener dirección. Piensa en tu propio cuerpo. Toma una célula del hígado. Por sí sola está viva. Procesa, responde, cumple tareas. Pero no piensa, no es consciente como individuo. Tú sí. Tu conciencia aparece de la actividad combinada de incontables células, en comunicación constante, sosteniendo el conjunto. Ninguna célula sabe quién eres, pero todas juntas son tú. Así que déjame susurrarte una imagen, solo para dejarla reposar. ¿Y si los humanos, las ballenas, los hongos, los árboles, los vientos, las temperaturas del mar, fueran para la Tierra lo que esas células son para ti? Cada uno importante por sí mismo, pero plenamente significativo solo dentro de algo mayor. No hace falta resolverlo ahora. Déjalo en un rincón de la mente, como una piedra cálida en el bolsillo. Cuando hablamos de conciencia, solemos usar una definición con forma humana. Imaginamos algo que habla, razona, se nombra a sí mismo. Pero incluso entre animales, la conciencia no se presenta con un solo traje. Hay criaturas que resuelven problemas sin manos. Otras recuerdan rostros durante años. Otras parecen reconocer la pérdida. Más abajo aparecen formas aún más silenciosas. Plantas que se inclinan hacia la luz, que se retraen al tacto. Hongos que cambian su crecimiento según el entorno. Bacterias que viven en comunidad como si fueran un solo organismo. La conciencia no parece un interruptor. Se parece más a un gradiente, a una continuidad. Y si la percepción puede existir sin lenguaje, sin ojos, sin un sistema nervioso como el nuestro, ¿por qué insistimos en que un planeta, lento, inmenso, antiguo, no podría tener su propia forma de darse cuenta? No significa que la Tierra escriba historias ni se preocupe por horarios. Quizás solo detecta el desequilibrio de manera primaria. Quizá registra cuando algo se rompe. Quizá compensa no por deseo, sino por necesidad. Vivir aquí es extraño por una razón concreta. El planeta responde con fuerza a lo que hacemos. Cavamos y la Tierra cede. Lanzamos gases al aire y las tormentas cambian. Cortamos bosques y llega la sequía. A veces es física y química, claro, pero otras veces se siente como reacción. No venganza, no ira, solo ajuste. Un sistema reacomodándose ante algo que se volvió demasiado ruidoso. Y entonces la pregunta se queda, como una sombra suave. Cuando algo reacciona, ¿eso implica alguna clase de percepción, aunque sea mínima?
Piensa en un termostato. No sabe nada, solo mide y responde. La Tierra también, a escalas enormes. Mueve calor, mueve agua, absorbe y libera gases, cambia la manera en que refleja la luz. Sistema tras sistema, apilados, trenzados. ¿Es puro automatismo? ¿O hay algo ahí que se acerca a lo que, por falta de otra palabra, llamaríamos elección? Quizá nunca lo sepamos. Quizá no estamos hechos para reconocer una conciencia del tamaño de un mundo. Tal vez se ve como estabilidad sostenida, tal vez las nubes son ideas errantes, tal vez los sentimientos del planeta se manifiestan como bucles que corrigen. Nada romántico, nada humano, solo capas y capas de patrones, persistentes, ajustándose, vivos en un modo que nuestros sentidos apenas rozan. Recuerda, no siempre supimos dónde vivía nuestro propio pensamiento. Hubo quien lo buscó en el corazón, en el vientre. Hicieron falta siglos para relacionarlo con el cerebro, y aún ahora no entendemos del todo cómo la materia produce experiencia. Si cuesta reconocer la conciencia en algo tan pequeño como un órgano, imagina en algo tan grande como un mundo. Aún así, hay pistas, coordinación, equilibrio, el momento exacto en que el entorno responde, y una sensación tenue, repetida, de que no estamos del todo solos. No solo por animales y microbios y tormentas, sino porque, a veces, el sistema completo se comporta como si notara la mirada. Más adelante iremos más lejos. Por ahora basta con sostener la posibilidad, sin discutirla, sin cerrarla. Solo sentir por un instante que el suelo bajo tus pies tal vez no sea simple suelo, que podría pertenecer a algo que registra, algo que percibe a su manera, algo que en escalas demasiado lentas y anchas para nosotros podría estar escuchando. Volvemos a entrar, despacio, en la misma pregunta. Ya abrimos la puerta. Ahora toca dar unos pasos hacia atrás, no hacia la duda, sino hacia el tiempo, porque mucho antes de que alguien hablara de ciclos de retroacción o de regulación planetaria, la gente ya escuchaba a la Tierra, no con sensores, no con pantallas, sino con relatos, ceremonias y una certeza callada. El suelo bajo los pies tenía una clase de vida. No era una idea extraña ni marginal. En la mayoría de culturas antiguas, pensar que la Tierra poseía un espíritu, o que era ella misma espíritu, era tan natural como aceptar el día y la noche. La Tierra daba alimento, refugio, ritmo, tormentas. Acompañaba los nacimientos y recibía a los muertos. Se movía lento, sí, pero no parecía moverse al azar. Para quienes dependían de leer sus señales para sobrevivir, ese movimiento empezaba a sentirse como carácter. Fíjate en cómo aparece la Tierra en tantas tradiciones antiguas, no como un objeto, sino como un vínculo. Para muchos pueblos originarios, la Tierra es madre. No como adorno poético, sino como parentesco. En el suroeste de lo que hoy llaman Estados Unidos, los Hopi hablan de la Tierra como origen vivo, digno de cuidado y gratitud. En la tradición maorí, Papatuanuku es la madre extendida bajo Ranginui, el Padre Cielo, y los hijos, según algunas versiones, los separan para que entre la luz. En el mundo andino, Pachamama es generosa y temible a la vez, una presencia con la que se puede vivir en armonía o perderla. No son etiquetas decorativas para roca y polvo. Son roles. Son relaciones, y una relación implica obligaciones. No solo cómo usar la tierra, sino cómo tratarla. Incluso el lenguaje lo insinúa. La palabra tierra sirve para el suelo que ensucia las manos y para el planeta entero. No es solo barro, es algo más antiguo, más cargado de misterio y a menudo, en voz baja, algo atento. A través de continentes y siglos se repite un mismo hilo. La gente no se veía separada de la tierra, se vivía como hebra dentro de su tejido. Un lazo mutuo. Desde la mirada moderna, alguien podría decir mitología y señalar que no hay experimentos controlados detrás de esos relatos. Pero que no haya laboratorio no significa que no haya observación. Los pueblos antiguos eran atentos de un modo que hoy cuesta imaginar. Seguían migraciones, conocían ciclos de plantas, reconocían señales tempranas de tormentas. Leían el horizonte como quien lee una respiración. Usaban las estrellas como calendario.
Cuando hablaban de una tierra viva, no siempre lo hacían por ignorancia. Muchas veces lo hacían por exceso de atención. Y la atención, casi siempre, es donde empieza la ciencia. Antes de existir la palabra microbio, hubo quien notó que ciertas enfermedades se propagaban de persona en persona. No conocían la causa, pero veían el patrón. Lo envolvían en historia para poder sostenerlo. Mucho después llegó otro lenguaje. Lo que antes eran espíritus se volvió germen. Lo que antes eran dioses se volvió sistema. Así que cuando escuchamos que una montaña era sagrada, que a un río se le cantaba, que al suelo se le agradecía tras la cosecha, conviene hacer una pregunta simple y peligrosa. ¿Qué estaban viendo que nosotros ya no vemos? En Australia, muchas comunidades aborígenes guardan rutas llamadas songlines, líneas canción que atraviesan el territorio. Esas canciones no son solo arte, son mapas. Verso por verso señalan agua, estaciones, comportamiento del paisaje, lugares donde conviene detenerse y lugares donde conviene pasar en silencio. Viajar por canción es caminar dentro de un archivo vivo. Cantarlo también es mantenerlo vivo. En Japón, la idea de kami incluye presencias en piedras, arroyos y árboles. No es algo aparte de la naturaleza. Es naturaleza vista con otro ojo. Se trata con respeto porque se cree que responde. No de modo simbólico, sino real. Una y otra vez aparece lo mismo. La tierra no se extrae únicamente. Se consulta, se agradece, se negocia, se entra en trato. La ciencia moderna puede no aceptar espíritus en ríos, pero está llegando, aunque a veces sin querer, a la complejidad que dio origen a esas creencias. Hoy sabemos que un bosque no es solo un grupo de árboles. Debajo hay redes de hongos que transportan nutrientes y señales químicas. Un árbol atacado puede advertir a otros. Árboles viejos pueden alimentar a jóvenes sombreados a través de raíces y hilos invisibles. A veces se le llama red del bosque. Mucho antes de ese nombre, alguien mirando ese comportamiento quizá lo habría dicho de manera más directa. El bosque piensa. Y en cierto sentido sí. El clima también se vuelve distinto cuando uno vive cerca de él. Se nota el cambio del viento antes de la tormenta. Se nota el silencio de los pájaros antes del calor pesado. Se reconoce el olor a tierra que llega antes de la lluvia. Con los años, esas señales dejan de sentirse aleatorias y se vuelven signos. Y cuando aparecen signos, es natural sospechar que alguien o algo está hablando. No es simple superstición. Es narración nacida de observación cuidadosa, antes de que el conocimiento una todos los puntos con líneas claras. Y, a veces, esas narraciones encajan con verdades que la investigación confirma más tarde. La agricultura antigua también deja pistas. Muchas comunidades conservaron fertilidad no importando químicos, sino rotando, dejando descansar, leyendo la tierra como se lee un cuerpo. Trataban el suelo no como una base neutra, sino como algo animado, con límites y necesidades. A menudo esos métodos viejos sostienen mejor la productividad que técnicas intensivas, no por antigüedad, sino por sintonía. Incluso rituales que parecen solo simbólicos podían proteger saber práctico. Quemar ciertas hierbas para limpiar un espacio puede reducir, en algunos casos, carga microbiana en el aire. Hacer ofrendas a un río pudo funcionar también como vigilancia. Cuando el agua cambiaba de sabor, color u olor, se interpretaba no solo como contaminación, sino como un cambio en el ánimo del río. La tierra se comportaba como un ser, así que se la trataba como a un ser. Si eso suena poco científico, quizá el problema sea cómo definimos ser. A la escala cotidiana, la vida camina, come, respira. Pero si estiramos el tiempo, las montañas avanzan como animales lentos. Los ríos tallan con paciencia. Los continentes chocan. La tierra también respira, carbono moviéndose entre aire y mar, ecosistemas que suben y bajan, pulsos largos que solo se ven cuando miramos hacia atrás. La idea de una tierra viva no es solo nostalgia. Pudo ser un marco de supervivencia. Si crees que la tierra siente, dudas antes de tomar. No envenenas un río que puede escuchar. No arrasas un bosque que te mira. Vives con cautela, gratitud y sí, con cierto temor, pero siempre dentro de relación.
Ahora, cuando enfrentamos cambios causados por nosotros mismos, la ciencia empieza, con cierta resistencia, a repetir intuiciones antiguas. Hablamos de ciencia del sistema Tierra, de límites planetarios, de resiliencia, de umbrales. Estudiamos cómo clima, agua, suelo y diversidad se trenzan. Y cuanto más estudiamos, menos lineales se ven estos sistemas. Parecen más bien como algo que intenta sostener equilibrio, hasta que se lo empuja demasiado. Investigadores que usan teoría de redes hablan de especies clave, nodos críticos. Si desaparecen, el tejido se debilita y el daño se propaga. No es una cadena, es una telaraña, sensible. Y lo más inquietante es que los efectos rara vez avanzan en una sola dirección. Dan vueltas, regresan, se amplifican o se apagan. El planeta, dicho sin adornos, no solo alberga vida, participa. No vivimos simplemente en la Tierra, vivimos a través de ella. Y quizá, de una manera lenta y amplia, ella vive a través de nosotros. Desde aquí ya podemos acercarnos al punto donde lo antiguo y lo moderno se rozan. Como la ciencia actual, con modelos y datos, se encuentra con esa sensación vieja de que el suelo bajo los pies no es solo suelo. En la parte siguiente vamos a entrar en ese cruce. Una idea con nombre extraño, sospechosa para algunos, inevitable para otros. Una palabra que suena a mito, pero que intenta hablar con la lengua de los sistemas. Gaia. Llegamos al giro. Durante siglos, la mirada dominante de la ciencia se alejó de lo que acabamos de recordar. Lo que antes era madre, presencia, relación, pasó a ser objeto, mecanismo, conjunto de piezas medibles, y sin embargo, no todos quedaron satisfechos con una imagen tan fría. Hacia el final del siglo XX, una idea apareció como un eco discreto de aquellas intuiciones antiguas, solo que esta vez venía vestida con diagramas, ecuaciones y palabras de laboratorio. Se la conoció como la hipótesis de Gaia. El nombre ya era un problema. Gaia venía del mito griego, la personificación de la Tierra. Sonaba a poema, no a informe. Pero lo que preguntaba era totalmente científico. ¿Cómo se las arregla este planeta para seguir siendo apto para la vida durante lapsos tan descomunales? ¿Por qué la Tierra se mantuvo habitable durante tanto tiempo mientras sus vecinas no? Mira hacia Venus, si puedes imaginarlo. Una caldera envuelta en una atmósfera densa, cargada de gases que atrapan calor. Mira hacia Marte, frío, árido, con una atmósfera tan fina que parece haberse escapado. Entre ambos, la Tierra se ve extrañamente equilibrada, no estable como una roca inmóvil, sino estable como un cuerpo. Cambiante, pero capaz de mantenerse dentro de un rango. Eso es lo que desconcierta. El Sol no brilló siempre igual, hubo impactos, hubo erupciones gigantes, hubo continentes a la deriva, y aún así, durante lapsos enormes, la Tierra sostuvo océanos líquidos, clima, diversidad, complejidad. James Lovelock, químico atmosférico, se preguntó si la propia vida podía ser parte de la respuesta. En vez de imaginar a la vida como pasajera que se adapta a condiciones externas, propuso lo contrario. La vida ayuda a construir las condiciones que necesita. Más tarde, Lynn Margulis, microbióloga experta en simbiosis, reforzó el enfoque desde el mundo invisible de los microorganismos. La idea, en su centro, era audaz. La suma de los seres vivos interactúa con aire, agua y roca, de modo que regula temperatura, gases, salinidad y otros equilibrios. La vida, en este marco, no solo se ajusta al entorno, co-crea el entorno. Esto chocaba con una intuición clásica en biología: los organismos evolucionan para encajar en su ambiente. El ambiente no se acomoda a ellos. Lovelock y Margulis propusieron un bucle. Vida altera ambiente, ambiente moldea vida, y el resultado es un sistema con rasgos de autorregulación. Para que no quedara como pura abstracción, Lovelock presentó un experimento mental llamado Daisy World, Mundo Margaritas. Imagina un planeta simple, poblado solo por flores claras y flores oscuras. Las oscuras absorben más calor. Las claras reflejan más luz. Si la estrella se vuelve más cálida, prosperan las claras porque enfrían su entorno inmediato. Si el planeta se enfría, prosperan las oscuras porque capturan calor.
Sin mando central, el balance colectivo de ambas mantiene la temperatura del planeta dentro de un rango donde las dos pueden vivir. Ninguna flor quiere regular nada, pero juntas lo hacen. La Tierra real es infinitamente más compleja, pero Lovelock señaló retroacciones parecidas. Algunas algas marinas liberan sustancias que favorecen la formación de nubes. Esas nubes reflejan luz y enfrían. Las selvas impulsan humedad hacia el aire y ayudan a sostener lluvias que las sostienen. Los árboles capturan carbono y cambian la química del aire. Y, en escalas largas, el desgaste de rocas retira dióxido de carbono de la atmósfera y lo guarda en minerales, proceso en el que la vida microbiana también juega un papel. No son cadenas simples de causa y efecto, son bucles, y ahí está el corazón de Gaia, la idea de que biosfera y entorno físico funcionan como un solo sistema, con tendencia a sostener equilibrio. Al principio, muchos científicos se resistieron. Algunas formulaciones tempranas eran vagas, y el nombre olía a misticismo. Pero con el tiempo, conforme creció la ciencia del sistema Tierra, varias intuiciones de Gaia se reformularon y se volvieron más aceptables con otro vocabulario. En vez de decir «la Tierra se comporta como un organismo», se empezó a hablar de sistemas acoplados, de dinámica de retroacciones, de resiliencia, de interacciones no lineales. Cambiaron las palabras. La pregunta siguió respirando. ¿Son los componentes del planeta solo piezas sumadas o juntos forman algo que se mantiene? Hoy nadie serio niega que la vida influye en el clima y que el clima influye en la vida. Eso es columna vertebral de modelos modernos. La discusión se vuelve más fina. ¿Hasta dónde llega esa influencia? ¿La regulación planetaria es un efecto lateral afortunado de la evolución o sugiere algo más profundo? Un argumento contra una versión fuerte de Gaia dice así: las especies que estabilizan su entorno sobreviven más. Con el tiempo, ese efecto acumulado hace que el planeta parezca autorregulado. Sin necesidad de intención, sería selección natural en un escenario inmenso. Otros no quedan del todo satisfechos, porque algunas retroacciones son asombrosamente globales. Conectan organismos que jamás se encontrarán, enlazan océanos y continentes, y el patrón parece menos una suma de adaptaciones aisladas y más una coordinación emergente. Aquí entra una palabra clave: emergencia. Es lo que ocurre cuando interacciones simples, locales, generan comportamiento complejo a nivel del sistema. Una hormiga sola no es brillante. Un hormiguero resuelve problemas. Una neurona no piensa. Un cerebro sí. Tal vez ningún ser intenta mantener habitable el planeta, pero la suma de interacciones produce ese efecto. Y si eso es cierto, entonces la regulación podría parecerse a una forma de conciencia, no hecha de frases ni de planes, sino de continuidad. Un modo de saber cómo seguir. Piensa otra vez en tu cuerpo. Tienes procesos automáticos, defensa inmune, control de temperatura, distribución de nutrientes. No necesitan tu atención consciente, pero son significativos. Te sostienen, te informan cuando algo va mal. ¿Cómo se vería algo así a escala planetaria? Bosques que vuelven a sembrarse tras una perturbación. Arrecifes que cambian su estructura con corrientes. Corrientes oceánicas que ajustan rutas cuando varían salinidad y calor. No hay cerebro central, quizá no hace falta. Esto empuja contra nuestra imagen habitual de la mente, un centro de mando, un yo que dirige. Pero en la naturaleza hay inteligencias distribuidas. Algunos organismos resuelven problemas sin neuronas, bandadas giran al unísono sin líder. Incluso el pensamiento humano, si lo miras de cerca, no es una voz única, es negociación entre subsistemas. Si la conciencia puede estar distribuida, ¿por qué detenerse en un bosque o un arrecife? ¿Por qué no considerar el planeta entero? No significa que la Tierra tenga intenciones como las nuestras, pero quizá tenga tendencias. Quizá se inclina hacia condiciones que sostienen vida porque la vida es parte del mecanismo que la estabiliza. Quizá lo que llamamos equilibrio de la naturaleza se parece más a un instinto que a un accidente. Visto así, Gaia deja de ser metáfora bonita y se vuelve un cambio de postura. No un regreso a los mitos como sustituto de la ciencia, sino un regreso a la relación. La Tierra no es solo donde ocurre la vida,
es cómo ocurre, pero ningún sistema de regulación es infinito. Si lo empujas más allá de su límite, no se enfurece. Cambia de estado. Los bucles pueden invertirse. Los umbrales se cruzan. En los cuerpos lo llamamos enfermedad o colapso. En un planeta lo llamamos cambios climáticos abruptos, extinciones masivas, nuevos regímenes. Desde este ángulo, Gaia también es advertencia. Si el planeta es un sistema que se ajusta a sí mismo y la vida está tejida dentro de su estabilidad, entonces dañar esa vida, calentar demasiado rápido, reducir diversidad, degradar suelos y aguas, estresa el sistema completo. El cambio climático no es solo más calor o mares más altos, es la maquinaria reguladora esforzándose bajo una velocidad de cambio que antes era rara. Océanos cálidos absorben menos carbono. Hielo que se derrite refleja menos luz y expone superficies oscuras que absorben más calor. Bosques que mueren dejan de guardar carbono y empiezan a liberarlo. Los bucles siguen ahí, pero algunos amplifican la perturbación en lugar de amortiguarla. Es como si hubiéramos acelerado procesos que solían tardar muchísimo. La Tierra se ajusta, sí, pero no para preservar el pasado, para encontrar otro punto de equilibrio. Y la pregunta, incómoda y simple, es si ese nuevo equilibrio será compatible con la forma en que vivimos. Si usamos el nombre Gaia, conviene decirlo con claridad. Gaia no es sentimental, no prefiere humanos, no premia inteligencia. Persisten los elementos que encajan con el sistema sin romperlo. Y entonces nosotros dejamos de parecer cima y empezamos a parecer prueba. Un sistema inmune no es vengativo, protege. Gaia podría tener algo parecido. No células blancas, sino respuestas del sistema a presión creciente. Olas de calor, incendios, inundaciones, tormentas. No como castigo moral, como consecuencia. Todo esto cambia cómo nos ubicamos, no como dueños, ni siquiera como cuidadores por encima, sino como partes dentro de un cuerpo mayor, capaces de dañarlo, capaces de ayudarlo, incapaces de salir de él. Con o sin el nombre, la idea permanece. La Tierra responde, se ajusta, y en un sentido no humano, aprende de lo que sucede dentro. Si reconocemos eso, quizá dejemos de actuar como extraños que exigen y empecemos a actuar como participantes en una conversación frágil. En la parte siguiente, vamos a acercarnos a otra palabra que pesa, pulso. Ritmos medibles, ciclos superpuestos, latidos del mundo que algunos han comparado con un cuerpo respirando. No para romantizar, para mirar de cerca. La palabra pulso tiene una gravedad silenciosa. La asociamos con vida de forma instintiva. Casi todo lo vivo guarda algún ritmo. Latido, respiración, hambre, sueño, subidas y bajadas de energía. El pulso es coordinación. Es un orden interno que sostiene un sistema. Así que si la Tierra tiene ritmos reales, medibles, vale preguntarse ¿qué están sincronizando? ¿Qué están sosteniendo? Empecemos por lo más obvio, lo que no suele parecernos milagro porque está ahí desde siempre, la rotación. La Tierra gira, una vuelta completa en un día, con variaciones mínimas. Ese giro no es solo movimiento, fabrica un patrón que atraviesa todo. Luz, sombra, calor, enfriamiento. Para la vida no es decoración, es estructura. La mayoría de seres vivos que conocemos tienen relojes internos ajustados a ese giro. Ritmos circadianos que afectan sueño, alimentación, hormonas, reparación celular. Incluso ciertas bacterias muestran ciclos ligados a la alternancia de luz y oscuridad. La vida no solo tolera el giro de la Tierra, se afina con él. Luego está el ritmo del año. La órbita alrededor del Sol, un recorrido que dibuja estaciones. Ese pulso largo guía migraciones, apareamientos, floraciones, caída de hojas. Los animales marcan sus viajes. Los árboles abren y cierran sus manos verdes según esa señal. Los sistemas del clima también cambian el paso. La posición del planeta en el espacio se convierte en un aviso global. Y la vida responde con oleadas organizadas. Los océanos, por su parte, guardan otros compases. Las mareas suben y bajan varias veces al día por el tirón combinado de la luna y el sol. Pero además existen ciclos más sutiles,
cambios quincenales entre mareas vivas y mareas muertas, fases mensuales y un ciclo largo ligado a la inclinación de la órbita lunar que se repite a lo largo de años. En costas y estuarios, muchas especies sincronizan reproducción y alimentación con esas señales. Hay nacimientos que esperan una marea concreta. Hay movimientos que obedecen a una noche concreta. Más profundo todavía, las corrientes marinas transportan calor alrededor del planeta como si fueran circulación. Hay grandes flujos que llevan agua cálida hacia el norte y devuelven agua más fría hacia el sur, modificando clima sobre continentes enteros. No son relojes perfectos. Aceleran, se debilitan, cambian ruta, pero guardan ritmo. En el Pacífico aparece otro latido irregular que, aún así, es reconocible. El fenómeno conocido como el Niño y su contraparte más fría. Cada cierto número de años, la superficie del mar se calienta o se enfría, y con ello cambian lluvias, sequías, rutas de tormentas en lugares muy distantes. No es caos total. Se parece más a un corazón que a veces se descompasa, pero sigue siendo corazón. La atmósfera también tiene sus oscilaciones, presiones que suben y bajan, patrones de lluvia tropical que se desplazan, vientos estratosféricos que cambian dirección en ciclos de varios años. En los polos, enormes remolinos de aire se expanden y se contraen según la estación. Son ritmos apilados, como capas de música que se cruzan. Uno por uno, estos ciclos podrían parecer pura física. Y sí, lo son, pero vistos juntos dibujan algo parecido a un pulso compuesto. Muchos latidos superpuestos que, de forma directa o indirecta, organizan un mundo vivo. Hay quien se incomoda con la palabra pulso, como si fuera proyectar biología sobre mecánica. Las mareas son gravedad y agua. Las estaciones son geometría orbital. No hace falta corazón, dirán, pero la explicación no quita lo asombroso. Lo aumenta. La Tierra no solo recibe fuerzas externas, las transforma en ciclos confiables. Y esa confiabilidad es lo que permite que la vida construya complejidad. Sin ritmos estables, no habría sincronías, ni migraciones, ni calendarios internos. Luego aparecen fenómenos más discretos, casi secretos. Entre la superficie terrestre y la ionosfera existe una cavidad donde resuenan ondas electromagnéticas alimentadas sobre todo por los relámpagos. Hay una frecuencia fundamental conocida y otras por encima, como armónicos. A veces se la apoda el latido del planeta. No es un término oficial, pero el apodo persiste por una razón. Es global, constante, y está ahí todo el tiempo, aunque nadie lo escuche con los oídos. Algunos han explorado si ese murmullo se relaciona con ritmos del cerebro humano. Los resultados no son definitivos y los mecanismos no son claros. Pero la pregunta, por sí sola, deja un escalofrío suave. ¿Y si, en algún nivel tenue, estamos afinados con un zumbido planetario? Incluso la Tierra sólida tiene ritmo. Las placas se mueven lentamente, la tensión se acumula y se suelta en terremotos y réplicas. Los volcanes se inflan y se desinflan como pechos de roca. A veces durante décadas, a veces durante siglos, hasta que el sistema exhala ceniza y gas. Y existe algo aún más extraño: mareas terrestres. El suelo mismo se deforma por el tirón de la luna y el sol. La corteza sube y baja unos centímetros. Apenas se nota. Pero ese leve movimiento puede cambiar niveles de agua subterránea, presiones de magma, incluso el momento de algunos temblores pequeños. El planeta, literalmente, flexiona en el tiempo del cielo. Hay otro ritmo que se puede ver desde lejos, desde arriba. Está escrito en carbono. Cada año, la vegetación del hemisferio norte reverdece en primavera y toma dióxido de carbono del aire. Luego en otoño se apaga y lo devuelve. Los satélites han observado esa inhalación y exhalación anual, una respiración planetaria superpuesta al aumento constante de gases que atrapan calor. Algunos científicos hablan del metabolismo de la biosfera. La Tierra absorbiendo energía solar, canalizándola en fotosíntesis, guardándola en biomasa, disipándola en calor, ciclando nutrientes, distribuyendo materiales, manteniendo condiciones internas dentro de rangos donde la vida puede seguir. Nada de esto demuestra conciencia. Un ciclo no es un pensamiento.
Un pulso no es un sentimiento, pero sí señala algo que solemos olvidar. Este mundo no es estático, es responsivo. Está lleno de capas que se ajustan, y cuando un sistema es tan responsivo, cuando registra entradas, las transforma y busca estados relativamente estables, es natural que la mente humana se acerque al borde de una pregunta peligrosa. ¿Estamos viendo el contorno exterior de algo parecido a mente? Tu cuerpo también ejecuta bucles de regulación sin pedirte permiso. No decides que tu corazón acelere al correr. No ordenas a tus vasos contraerse cuando hace frío. Pero esos cambios no son aleatorios. Tienen sentido. Te sostienen. Quizá los ritmos de la Tierra sean así. Acción sin deliberación, significado sin narrativa. Y aún así, no conviene engañarnos. La Tierra no es una persona. No tiene deseos como los nuestros. Pero tampoco es un escenario mudo. Estos ciclos profundos, entrelazados, sugieren persistencia, organización, una tendencia continua hacia equilibrio dinámico. Ahora mismo, ese equilibrio se está tensando. El cambio climático altera ritmos. Cambian intensidades, tiempos, lugares. Bosques que antes absorbían carbono arden con más frecuencia y en ciertas regiones pasan a emitir más de lo que guardan. El permafrost se ablanda y libera gases guardados. Océanos más cálidos almacenan calor de otro modo y absorben menos carbono. El hielo se retira y deja al descubierto superficies oscuras que absorben más luz. Los ciclos siguen ahí, pero algunos se vuelven irregulares. No es la historia de un planeta muriendo. La Tierra seguirá, con nosotros o sin nosotros. Es la historia de un pulso forzado hacia un ritmo nuevo, y puede que ese ritmo no sea compatible con la forma de vida que construimos. Entonces aparece otra pregunta, inevitable. Si vivimos dentro de ese pulso, ¿qué ocurre cuando dejamos de sincronizarnos con él? ¿Y cómo sería volver a sincronizar, no retrocediendo, sino aprendiendo? Para acercarnos a una respuesta, hay que mirar los motores más claros del aliento planetario. Bosques y océanos. No como paisajes, sino como órganos. Cuando alguien dice que los bosques son los pulmones del planeta, casi siempre piensa en oxígeno y dióxido de carbono. Plantas que toman CO2, sueltan O2 y guardan carbono en troncos, raíces y suelo. Es verdad, pero es apenas el umbral. Detrás hay una función mucho más amplia, como si el bosque no solo respirara, sino que también regulara fiebre, humedad y química del aire. Un bosque no es únicamente un conjunto de árboles, es una máquina viva de clima. Piensa en la selva amazónica. Se la menciona como gran sumidero de carbono, y lo es. Pero también fabrica parte de su propia lluvia. Los árboles extraen agua del suelo y la liberan al aire como vapor. Ese vapor se condensa, forma nubes, cae como lluvia, y la lluvia sostiene al bosque. Un bucle que se refuerza a sí mismo. Y esa humedad no se queda quieta. Los vientos la empujan, la transportan, la entregan lejos. El agua que salió de hojas en un punto puede convertirse en lluvia en otro y modificar regiones enteras. Cuando el bosque se reduce, ese circuito se debilita. Menos vapor, menos nubes, menos lluvia. Y lo que antes parecía estable comienza a secarse, a endurecerse, a volverse frágil. Otros bosques hacen trabajos parecidos con otras herramientas. Los bosques boreales, en latitudes altas, guardan cantidades enormes de carbono en suelos y raíces. Sus superficies oscuras absorben luz. La nieve, cuando cubre, refleja. Esa alternancia afecta cuánto calor queda en el sistema. En los trópicos, las copas densas suavizan cambios bruscos de temperatura, sostienen humedad y mantienen nutrientes circulando en un reciclaje apretado entre plantas y suelo. Además, los bosques se comunican. Debajo de la tierra, raíces y hongos forman alianzas, micorrizas. Los filamentos de esos hongos conectan plantas como hilos finísimos, y por ahí viajan nutrientes y señales químicas. Un árbol bajo ataque de insectos puede activar defensas propias y, a través de esas conexiones, enviar aviso a vecinos. Árboles grandes y viejos pueden transferir recursos a plántulas en sombra, dándoles una oportunidad. No es un flujo ciego.
Cambia según necesidad y contexto. Cuando uno mira eso con calma, empieza a sentirse como coordinación. Si los bosques se parecen a pulmones, los océanos se parecen a circulación. Cubren la mayor parte del planeta. Absorben y almacenan calor, guardan carbono, mueven energía, amortiguan extremos de temperatura. Sin el océano, el clima sería más violento, más abrupto, menos estable. El mar toma golpes que, de otro modo, recibiríamos de frente. Existe un proceso crucial llamado bomba biológica. En la capa iluminada del océano viven organismos diminutos que hacen fotosíntesis. Fitoplancton. Convierten CO2 en materia orgánica. Parte de esa materia desciende cuando mueren o cuando son consumidos, llevando carbono hacia aguas profundas y, a veces, hacia sedimentos donde puede quedar encerrado durante mucho tiempo. Sin esa bomba, el dióxido de carbono en el aire sería mucho mayor, y el planeta sería otro. Estos seres microscópicos realizan una fracción enorme de la fotosíntesis global. Alimentan redes completas, desde criaturas pequeñas hasta ballenas. Y algunos liberan compuestos que favorecen la formación de nubes al aportar partículas donde el agua se condensa. Las nubes reflejan luz, enfrían, y el bucle se cierra otra vez. Vida marina influyendo en clima. La circulación oceánica, impulsada por diferencias de temperatura y salinidad, funciona como una cinta transportadora planetaria. Conecta superficie y profundidad. Redistribuye calor. Explica por qué ciertas regiones son más templadas de lo que su latitud sugeriría. Pero también es sensible. Cambios en deshielo, salinidad o temperatura pueden debilitarla y alterar climas regionales. El océano, además, se comunica con el aire. El rocío marino lleva sales y materia orgánica hacia la atmósfera. Organismos marinos aportan aerosoles, y esa mezcla cambia reflectividad, patrones de lluvia, rutas de tormentas. Lo que ocurre en el mar no se queda en el mar. Hasta el sonido es parte de esta estructura. A distancia, el mar parece silencioso, pero está lleno de señales, chasquidos, zumbidos, crujidos, cantos de ballenas, vibraciones de tormentas, resonancias de eventos tectónicos. Es un medio cargado de información. Cuando juntamos todo esto, bosques y océanos dejan de verse como decorado. Se ven como reguladores. Ajustan, amortiguan, sostienen rangos, responden a presión, intentan conservar condiciones. Esa capacidad de mantener variables dentro de ciertos límites, homeostasis, es una marca típica de sistemas vivos. No prueba que el planeta sea un organismo en el sentido común, pero sí sugiere que, colectivamente, se comporta como un proceso vivo. Ahora bien, bajo presión humana, estos órganos se están alterando. Grandes áreas de selva han sido taladas o degradadas. En ciertas zonas, el bosque ha pasado de absorber carbono a liberar más del que guarda. Los arrecifes, golpeados por aguas más cálidas y más ácidas, blanquean y mueren, debilitando la base de redes alimentarias y reduciendo protección costera. Comunidades de plancton cambian con la temperatura, y con ello cambia el reparto de nutrientes y el flujo de carbono. Algunos patrones de circulación muestran señales preocupantes de debilitamiento. En el Ártico, el hielo marino se retrae y el océano oscuro absorbe más calor. En regiones frías, suelos congelados se ablandan y liberan gases atrapados. No son problemas separados, son señales de un sistema empujado hacia estados nuevos. Aún así, hay un detalle que conviene recordar. Estos sistemas no solo colapsan, se reorganizan, cambian de forma, reacomodan especies, reescriben rutas, no necesariamente de modo amable para nosotros, pero sí de modo coherente con la búsqueda de otro equilibrio. La palabra clave es velocidad. Antes, los cambios grandes solían desplegarse con lentitud suficiente para que muchos sistemas se adaptaran. Ahora el ritmo es rápido, y cuando el ritmo es rápido, algunos bucles que antes amortiguaban pueden volverse amplificadores. Ese es el riesgo. No que el planeta deje de funcionar, sino que funcione de otro modo. Comprender estos órganos nos da una palanca moral y práctica. Proteger bosques y mares no es lujo ni gesto simbólico. Es sostener la capacidad del sistema para ajustarse sin romperse.
Y ahora, para seguir la línea de la conciencia distribuida, toca mirar donde casi nadie mira, bajo los pies. Redes ocultas que parecen, en algunos aspectos, tejido de señal. No un cerebro. Algo distinto. Más lento. Más extendido. Más silencioso. Para entender cómo un planeta podría coordinarse sin un cerebro, hay que bajar. Entrar en el suelo. No en la Tierra como algo muerto y aburrido, sino en el suelo como lo que realmente es. Proceso, interacción, densidad de conexiones. La mayoría de personas camina sobre el suelo como si fuera una superficie. Algo estable. Un piso. Un recurso. Una base para construir. Parece quieto porque nuestros sentidos están afinados a otra escala. Pero si pudiéramos ver lo pequeño con claridad, el suelo se revelaría como una ciudad apretada, llena de caminos, intercambios, conflictos, alianzas. Uno de los hallazgos más inquietantes de las últimas décadas es la extensión de las redes micorrízicas, asociaciones entre raíces y hongos. Las plantas alimentan al hongo con azúcares hechos por fotosíntesis. El hongo, a cambio, amplía el alcance de la planta y le ayuda a captar agua y nutrientes, en especial ciertos elementos que no se entregan fácil. Pero lo decisivo es esto. No se trata solo de una planta y un hongo. Los filamentos, hifas, conectan múltiples plantas. A veces, un bosque entero queda unido por una red compartida. A través de esa red puede viajar alimento, sí, pero también señal. Experimentos han mostrado que, cuando un árbol es atacado por insectos, puede circular aviso químico por el entramado fúngico y activar defensas en vecinos que todavía no han sido tocados. Otros estudios sugieren que árboles grandes, viejos, con raíces profundas, transfieren carbono y nutrientes a plántulas en sombra, sobre todo cuando esas plántulas están en riesgo. La dirección del intercambio cambia según condiciones. La cantidad varía. Eso ya no se parece a simple derrame al azar. Entonces aparece una pregunta que no se responde con facilidad. ¿Cómo se decide a dónde va el recurso? ¿Qué reglas siguen esos hilos? Los hongos no tienen cerebro. Los árboles no tienen un sistema nervioso central, y aún así, juntos se comportan como un sistema que recoge información y ajusta flujos. Un tipo de inteligencia distribuida, lenta, química, extendida. Si te quedas un rato mirando esta imagen, el bosque ya no parece una multitud de individuos aislados. Parece una comunidad conectada por infraestructura viva. Y si seguimos afinando el lente, aparece la multitud más grande. El mundo microbiano del suelo. Bacterias, arqueas, hongos microscópicos, nematodos, protozoos. En una porción mínima de suelo sano caben cantidades enormes de organismos. Diversidad genética, diversidad metabólica. Muchas formas distintas de transformar materia, de mover nutrientes, de competir o cooperar. Ellos descomponen, liberan, construyen estructura del suelo, afectan retención de agua, influyen en salud de las plantas. En cierto modo, el microbioma del suelo sostiene el estado del ecosistema, igual que ciertos microbios sostienen la salud de un cuerpo animal. Cuando compactamos el suelo con maquinaria pesada, cuando lo saturamos con insumos sintéticos, cuando lo dejamos sin materia orgánica, no solo bajamos nutrientes, rompemos redes, reducimos complejidad, quitamos redundancias, volvemos el sistema más frágil y menos capaz de responder. Algunos investigadores se preguntan si estas redes guardan algo parecido a memoria, si un sistema de raíces, hongos y microbios responde distinto después de sufrir la misma sequía varias veces, por ejemplo. No hay una respuesta definitiva, pero los patrones sugieren que, cuando un sistema puede conservar información del pasado y modificar su comportamiento futuro, estamos cerca de algo que, por falta de mejor palabra, llamamos aprendizaje. Y aquí surge una consecuencia dura: la fragmentación. Deforestar no es solo quitar árboles, es arrancar nodos de una red, es cortar filamentos, colapsar comunidades microbianas, deshacer estructuras que tardaron mucho en formarse. Plantar árboles no reconstruye de inmediato esa complejidad. La red necesita tiempo y condiciones para volver a tejerse. Visto así, la Tierra no necesita un sistema nervioso como el nuestro. Tal vez ya posee algo distinto,
una infraestructura de señal distribuida en raíces, hongos, microbios y química, extendida por bosques, praderas, humedales, una clase de susurro de información. Y encima de ese susurro subterráneo, la atmósfera escribe sus propios mensajes, a veces con letra grande. Tormentas. Solemos tratar una tormenta como evento. Llega, golpea, se va. Pero si la miras como sistema, una tormenta es una estructura que se autoorganiza. Nace cuando ciertos ingredientes coinciden. Agua cálida, aire húmedo, condiciones de viento adecuadas, una perturbación inicial. Entonces el aire caliente asciende, se enfría, condensa, libera calor, y ese calor alimenta más ascenso. Un bucle que se refuerza. En ciclones tropicales, el giro del planeta ayuda a envolver esa energía en espiral. Aparece un centro calmado y un muro de vientos intensos. La estructura se ajusta a lo que encuentra. Si cruza aguas frías, se debilita. Si el viento en altura corta su columna, se desordena. Si pisa tierra y pierde humedad, su motor se apaga. No quiere nada, pero su comportamiento imita patrones de entidades organizadas: formación, mantenimiento, adaptación, disolución. Y en su interior hay un orden fino, casi preciso, de temperatura, presión y flujo. Algo similar pasa con grandes tormentas eléctricas. Columnas de aire suben, el agua se convierte en nube, se separan cargas, estalla el rayo. Algunas de estas tormentas sostienen un equilibrio delicado entre entrada de aire cálido y salida de aire frío. Viajan largas distancias manteniendo coherencia. Los científicos llaman a estas formaciones estructuras disipativas, orden que se mantiene consumiendo gradientes de energía y expulsando desorden. Los seres vivos también son estructuras disipativas. Se mantienen organizados porque comen energía, hacen trabajo y sueltan calor. Ahí la frontera entre vida y no vida se vuelve borrosa. Una tormenta no se reproduce como un animal, pero emerge, se sostiene por flujos y muere, procesando energía y materia. No decimos que esté viva, pero notamos que el planeta produce formas que se comportan como si fueran partes de un metabolismo. Y todavía falta el cielo como capa activa. La atmósfera no es vacío. Es una estructura química y eléctrica que filtra radiación solar y regula intercambio de energía con el espacio. En la estratosfera existe una capa que absorbe radiación dañina, y esa capa fue posible porque la vida antigua liberó oxígeno, cambiando la química del aire hasta crear un escudo. Vida construyendo protección para vida. Otro bucle, escrito en gases. Nubes, aerosoles, gases de efecto invernadero, compuestos traza, todo participa. Erupciones volcánicas pueden inyectar partículas reflectantes y enfriar durante años. Emisiones humanas añaden gases que retienen calor y alteran formación de nubes. La atmósfera registra esos cambios con temperatura, presión y circulación. Cuando cambian corrientes en chorro o monzones, no es un capricho. Es reconfiguración del sistema ante entradas nuevas: suelo, raíces, hongos, microbios, bosques, océanos, tormentas y cielos. Empezamos a ver una cosa clara. No son máquinas separadas, son una red de redes, un sistema de sistemas, una clase de cuerpo. Y la pregunta vuelve, insistente, como agua en piedra. ¿En qué momento un sistema adaptativo, lleno de señal y retroacción, cruza el umbral hacia algo que podríamos llamar consciente, o al menos atento? Para asomarnos a eso, no basta mirar una tormenta o un bosque. Hay que mirar cómo el sistema completo integra información y responde a múltiples escalas. Solemos reservar la palabra conciencia para criaturas como nosotros, seres con lenguaje, con memoria narrada, con un yo que se mira al espejo desde adentro. Pero en ciertos debates científicos y filosóficos, la palabra se estira. A veces se usa para hablar de otra cosa: la capacidad de un sistema para captar información e integrarla, y responder de manera coherente a lo que cambia. Bajo esa definición más amplia, la conciencia no exige frases, exige percepción y respuesta con sentido. Sabemos que muchos animales cumplen ese requisito de formas muy distintas. Hay quien recuerda rostros durante años, hay quien resuelve problemas con paciencia,
Hay quien reconoce su imagen y se detiene, como si algo dentro dijera, ese soy yo. También hay duelo, cuidado, juego. Incluso sin palabras humanas hay presencia. Y la neurociencia no ha encontrado un único trono donde se siente la conciencia. No hay una silla central dentro del cráneo. Lo que aparece, una y otra vez, son patrones, redes de neuronas que coordinan percepción, memoria y acción. Lo importante no es una célula, es cómo se influyen entre sí miles de millones. Algunas teorías sugieren que la conciencia depende de la riqueza de conexiones y de influencia causal interna. Cuanto más un sistema se afecta a sí mismo de manera compleja, más grado tendría de experiencia. Bajo esa idea, la conciencia no sería un sí o no. Sería una escala, con sombras y niveles. Si miramos a la Tierra desde esa ventana, ¿qué vemos? Vemos un planeta donde océano, aire, roca y vida están enredados hasta el punto de que separar uno del otro es casi mentira práctica. Una alteración en un dominio se filtra a otro. La pérdida de bosque cambia la lluvia. El mar cálido modifica vientos. El hielo que se retira altera niveles y corrientes. La migración de animales afecta vegetación. La vegetación cambia química del aire, y el aire lo devuelve en clima. También vemos algo parecido a autorregulación. Durante lapsos enormes, la Tierra sostuvo condiciones compatibles con agua líquida y vida compleja. No fue perfecto. Hubo crisis, hubo extinciones. Pero en promedio largo, el sistema tendió a evitar extremos totales. Como si tuviera maneras de amortiguar. Un cuerpo hace eso. Suda, tiembla, ajusta azúcar en sangre, defiende, corrige. ¿Necesita un cuerpo ser consciente para regularse? No. Muchas correcciones ocurren sin atención consciente. Un termostato regula una habitación sin sentir nada. Así que no basta con decir hay regulación para declarar hay conciencia. Pero aquí está la diferencia. Un termostato es simple. La Tierra no lo es. La Tierra es una densidad de bucles, algunos rápidos, otros lentos, algunos locales, otros globales y muchos conectados entre sí. El sistema no solo reacciona en red. Eso ha llevado a algunos a hablar, con cuidado, de inteligencia planetaria o atención planetaria. No como una mente superior que mira desde arriba, sino como capacidad distribuida de captar estado interno y ajustar. No hay cerebro de la Tierra. Hay participación de muchas capas. Biosfera, atmósfera, hidrosfera, litosfera. Un ajuste emergente, sostenido por innumerables interacciones. En ese marco, los humanos no seríamos la mente del planeta. Seríamos más bien una de sus partes más recientes, ruidosa, potente, peligrosa. Una parte capaz de medir, de modelar, de prever, de elegir. Capaz de ampliar la sensibilidad del planeta con satélites e instrumentos. Capaz también de golpear los bucles de regulación con fuerza. Nuestro problema es la escala del tiempo. Nuestra atención corre en segundos y en años. La respuesta planetaria corre en décadas, siglos, milenios. Si existiera una forma de atención a escala planetaria, sería lenta, difusa, difícil de reconocer. Sería como intentar notar el pensamiento de una montaña. Pero quizá no hace falta probar nada para cambiar el modo de relación. Basta con admitir lo siguiente. Vivimos dentro de un sistema que responde y nuestras acciones están cambiando sus respuestas. A partir de ahí nace otra pregunta, pesada por el tipo de palabra que usa. Si la Tierra es, en algún sentido, un todo vivo, un sistema capaz de sostenerse y reorganizarse, ¿tiene algo así como alma? La palabra alma carga demasiadas tradiciones. Por eso conviene tocarla con manos limpias. Si la reducimos a lo esencial, alma significa esencia. Eso que hace que algo sea más que el montón de sus piezas. En una persona, el alma suele sentirse como continuidad interior. Algo que atraviesa cambios, que busca significado, que se asombra, que sufre. Si trasladamos esa idea con cuidado, podríamos decir que el alma de la Tierra es su patrón duradero de relaciones. Piedra con agua, agua con aire, aire con vida, vida con piedra. Un estilo persistente de organización. Las montañas guardan mares antiguos en sus rocas elevadas.
El hielo encierra rastros de atmósferas pasadas. Los ríos tallan caminos que deciden dónde puede florecer la vida. Los bosques y arrecifes y suelos y cielos sostienen diversidad mediante intercambios delicados. Hay una manera de ser aquí, una identidad hecha de procesos. A veces se siente con fuerza en ciertos lugares, un cañón moldeado por paciencia de agua, una costa esculpida por mareas, un bosque que sobrevivió a imperios. Mucha gente dice que esos sitios tienen presencia. No hace falta declarar nada sobrenatural para entenderlo. Basta reconocer que esos paisajes son memoria acumulada, historia en materia, y que nosotros somos apenas visitantes breves. La cultura industrial tiende a reducir ese patrón vivo a fondo y recurso. Madera, minerales, agua como tubería, suelo como soporte. Y al hacer eso, actuamos como si la tierra no tuviera interior, como si no hubiera nada que honrar. Pero no se puede vaciar las redes que sostienen un sistema y esperar que el sistema siga igual. Cuando arrasamos un bosque, no quitamos solo árboles. Quitamos comunicación subterránea, retención de agua, almacenamiento de carbono, regulación local de clima. Cuando drenamos humedales, perdemos filtración, amortiguación de inundaciones, ciclo de nutrientes. Cuando alteramos química del mar, debilitamos redes enteras. El resultado no es solo daño ecológico, es una pérdida de capacidad de recuperación, una herida en la relación, y aún así, la Tierra tiene una forma de insistir. Incluso en ruinas, la vida intenta volver. Hierbas rompen concreto, musgo tapa cicatrices, ríos buscan rutas nuevas. En eso hay una lección. El sistema no se detiene por sentir pena. Se reorganiza. La pregunta no es si la Tierra puede sobrevivirnos. Puede. La pregunta es, ¿qué papel elegimos jugar dentro de ese todo? ¿Seguiremos como fuerza que acelera inestabilidad, empujando bucles más rápido de lo que pueden amortiguar? ¿O intentaremos ser una parte más consciente, capaz de restaurar redes, curar suelos, devolver continuidad? Eso nos devuelve a algo que parece frágil, pero no lo es. El asombro. El asombro es lo que impide que el planeta se convierta solo en números. Es lo que mantiene viva la percepción de que detrás de cada dato hay un patrón real moviéndose. Hay quienes pasan noches escuchando bosques o vigilando tormentas. Hay quienes miran glaciares que se retiran al amanecer y sienten una mezcla de curiosidad y duelo. En esos momentos, ciencia y reverencia se rozan, no porque una sustituya a la otra, sino porque ambas nacen de lo mismo. Atención profunda. Y ahora, después de movernos por escalas enormes, volvemos al sitio más cercano. Tú, ¿dónde estás? En el aire que entra y sale, en el cuerpo que sostiene tus preguntas. El aire de tus pulmones fue modelado por bosques y océanos. El calcio de tus huesos viene de roca y mares antiguos. Tu alimento es luz convertida en azúcar, sostenida por suelo, microbios, insectos, lluvia, tiempo. Eres, literalmente, materia de la Tierra organizada de una forma capaz de preguntarse por la Tierra. Y entonces, quizá, la pregunta más útil deja de ser ¿la Tierra está viva? Y se vuelve otra. ¿Cómo vivimos de modo que importe que pertenecemos a ella? En la parte siguiente, vamos a mirar de cerca esas mentes que solemos ignorar, inteligencias extrañas, sin rostro humano, que perciben y responden de maneras que cambian el mundo. Porque entender eso ayuda a imaginar cómo podría existir una atención que no se parece en nada a la nuestra. Durante mucho tiempo, una parte de nosotros sostuvo una certeza cómoda. La mente verdadera era asunto humano. Nosotros contábamos historias. Nosotros hacíamos herramientas. Nosotros nombrábamos el mundo. El resto, se decía, era instinto, reflejo, repetición. Pero esa escalera empezó a crujir cuando la observación se volvió más paciente. Aves que resuelven problemas con varios pasos. Cefalópodos que exploran cerraduras y salen de recipientes como si probaran posibilidades. Mamíferos marinos con cantos complejos y comportamientos que parecen más que simple señal. Insectos que aprenden rutas, recuerdan, corrigen. No era imitación, era adaptación con matices. Y luego vino el golpe más silencioso.
Descubrir rasgos de mente donde no hay ojos que nos miren. Las plantas, por ejemplo, no tienen neuronas, pero detectan más cosas de las que solemos admitir. Perciben dirección y calidad de la luz. Registran gravedad. Responden al tacto y a vibraciones. Ajustan crecimiento según temperatura, humedad, presencia de nutrientes. Cambian estrategias si están rodeadas, si compiten, si conviven. También se comunican. Cuando una hoja es mordida, muchas plantas liberan sustancias al aire que activan defensas en plantas cercanas. Algunas atraen depredadores de los insectos que las atacan, como si pidieran ayuda. Bajo tierra, raíces sueltan compuestos que moldean comunidades microbianas alrededor, y esas comunidades, a su vez, afectan salud y crecimiento. Hay indicios de reconocimiento, respuestas diferentes si el vecino es pariente o extraño. No es pensar como pensamos nosotros, pero sí es captar, integrar, ajustar. Y eso se parece demasiado a cognición para descartarlo con una risa. Los hongos amplían aún más la rareza. Sus cuerpos son redes, filamentos que exploran, conectan, reparten recursos, siguen gradientes de alimento y humedad, redistribuyen lo que encuentran. En algunos experimentos se han detectado pulsos eléctricos en hifas que cambian de patrón según el entorno, como si hubiese un lenguaje interno todavía sin traducción. Un micelio no es un individuo simple, es infraestructura viva, un sistema de rutas, y esa estructura borra la frontera entre uno y muchos. No se parece a un animal, se parece a un mapa que respira. Estos hallazgos han empujado a varios pensadores a una propuesta incómoda. Tal vez la mente, en sentido amplio, no está confinada a cerebros. Tal vez emerge donde hay suficiente complejidad, suficiente retroacción, suficiente capacidad de respuesta. Puede aparecer en colonias de insectos, en arrecifes, en sistemas suelo-planta-hongo, en redes ecológicas. Hay ideas como la cognición encarnada y la mente extendida que sugieren algo parecido. Pensar no es solo lo que ocurre dentro del cráneo. Pensar se despliega a través del cuerpo, de herramientas, del ambiente y de relaciones. Cuando escribes una nota para recordar, esa hoja se vuelve parte de tu proceso mental. Cuando usas un mapa, el mapa es un fragmento externo de tu orientación. La mente se acopla. Si eso es cierto a escala individual, entonces un bosque también podría tener rasgos mentales sin cabeza. Un bosque puede guardar memoria de incendio, ajustar composición de especies, redistribuir recursos, responder como conjunto. Un arrecife puede reorganizarse según corrientes y temperatura, reforzar o perder estabilidad. Un ecosistema entero puede comportarse como unidad sensible. Y si aceptamos que pueden existir mentes distribuidas en sistemas que no se parecen a nosotros, entonces la posibilidad de una atención a escala planetaria deja de sonar absurda, no como persona con voz, sino como cognición, capacidad de procesar información y ajustar estado interno. La Tierra, vista así, no piensa con palabras, pero podría conocer mediante tendencias, mantener rangos, corregir desviaciones, reorganizarse tras perturbaciones, proteger ciertas condiciones porque esas condiciones favorecen la continuidad de la red que la compone. Esto no elimina el riesgo de la metáfora. La metáfora puede engañar si la tomamos literalmente, pero también puede abrir puertas. Si insistimos en que solo lo que se parece a nosotros merece la palabra mente, nos volvemos ciegos a otras formas de percepción. Reconocer mentes diversas no reduce la experiencia humana. Al contrario, nos coloca dentro de una familia más amplia de sistemas sensibles. Nos obliga a humildad, nos recuerda que dependemos de inteligencias que no fabricamos y que no dominamos. Y aquí el hilo se vuelve personal. Si somos parte de una cognición más grande, entonces nuestra especie no es un dueño externo que observa, sino una herramienta interna del sistema. Un instrumento nuevo, capaz de medir, de prever, de actuar por elección. El problema es que también somos una herramienta que corta demasiado rápido. Nuestro talento para imaginar futuros es real. Podemos modelar escenarios. Podemos advertir consecuencias antes de vivirlas. Esa capacidad no existía en la misma forma en otras especies.
pero nuestras emociones no están bien diseñadas para sostener escalas planetarias. Podemos leer sobre colapsos lentos y aún así ir a trabajar como si nada, no porque seamos malos, sino porque nuestra biología fue hecha para lo cercano. Esa desproporción crea una sensación rara. Nos sentimos pequeños, pero actuamos como gigantes. El sistema Tierra responde a lo que hacemos, pero lo hace con retraso. Las señales se acumulan. Luego, un umbral se cruza y aparece la crisis. Para cuando la crisis llega, el mecanismo llevaba tiempo girando. Eso nos tienta a aplazar, a negar, a distraernos, a refugiarnos en la ficción más cómoda. Yo estoy separado. Pero si no estamos separados, si somos una parte interna, entonces aplazar no es neutral. Es como si una parte del cuerpo ignorara el dolor de otra, no por crueldad, sino por desconexión. Entonces, ¿cómo se vive dentro de esta verdad sin quebrarse? Una respuesta es el lugar. No podemos cargar el planeta entero en la mente todo el tiempo, pero sí podemos cargar un sitio. Un barrio, un río cercano, un tramo de costa, un bosque urbano. Aprender sus ritmos, notar sus cambios. Actuar ahí, con otros. La escala local es donde la atención se vuelve práctica. Otra respuesta es comunidad. Ninguna persona reconfigura un sistema global, pero grupos sí cambian normas, políticas, infraestructuras, cultura. Las transformaciones reales rara vez son actos solitarios, son patrones compartidos que se vuelven inevitables. Y otra respuesta es imaginación disciplinada, no como fuga, sino como herramienta. La imaginación permite preguntar, ¿cómo sería una ciudad que funcionara más como un bosque, captando agua, moderando temperatura, sosteniendo diversidad? ¿Cómo sería una agricultura que siguiera la lógica de un humedal o una pradera, sin agotar el suelo? ¿Cómo sería una economía que midiera éxito por salud y regeneración, no solo por crecimiento? No necesitamos respuestas perfectas para empezar a ensayar. La Tierra misma es ensayo continuo. Prueba, retroacción, ajuste. Y quizá lo más importante, recuperar una relación íntima con el mundo sin abandonar el conocimiento. Medir y al mismo tiempo escuchar. Saber y al mismo tiempo sentir. Es posible que un río tenga carácter incluso si lo explicamos con hidrología. Es posible que un bosque tenga voz incluso si entendemos sus redes químicas. La reverencia no contradice el dato, puede ser su consecuencia. En muchas tradiciones originarias, esa doble capa siempre existió. La tierra como pariente y como sustento. De ahí nacían obligaciones, reciprocidad, límite. La ciencia moderna, con todo su poder, a veces olvida esa dimensión relacional. Pero cuanto más mira, más descubre interdependencia. Y la interdependencia, si se toma en serio, exige una ética. Ahora estamos listos para el último pliegue de la pregunta. Si nuestra mente puede acoplarse a herramientas y entornos, si existen inteligencias distribuidas, si el planeta responde como red, entonces el límite entre la Tierra y nosotros se vuelve delgado. Tan delgado que duele. En la parte siguiente vamos a entrar en esa intimidad final. Responsabilidad, elección y la idea inquietante de que, en cierto sentido, cada decisión humana es también una decisión del sistema del que estamos hechos. Si aceptamos, aunque sea por un rato, que no estamos fuera del planeta sino dentro, la conclusión se vuelve íntima. Cada gesto humano es un gesto del propio sistema Tierra. No porque carguemos el mundo sobre la espalda, sino porque somos una extensión pequeña de su capacidad de modificar rutas. Cuando te detienes antes de comprar algo y preguntas de qué está hecho, de dónde viene, a qué río ensució, a qué mina abrió un hueco, a qué fábrica dio humo, estás siguiendo el rastro de materiales del planeta. Estás mirando el recorrido de su propia carne mineral. Cuando eliges alimento que no agote el suelo, estás tomando partido por la continuidad del suelo vivo. Cuando apoyas la protección de un bosque, una costa, un humedal, estás defendiendo una parte del cuerpo que te sostiene aunque no la veas. Ninguna de esas acciones es total. Ninguna salva nada por sí sola. Pero cada una empuja un bucle en una dirección, y los bucles, cuando se suman, cambian el ritmo.
A veces nos asusta esta idea porque suena a peso moral infinito. Pero no es eso, no es culpa, es pertenencia. El peligro real no es sentir responsabilidad, el peligro real es la desconexión. La desconexión es lo que permite que una vida se vuelva extractiva sin darse cuenta. La desconexión vuelve normal lo que debería doler. Y cuando el dolor no llega, el ajuste no ocurre. Por eso, además de acciones externas, cuenta lo que hacemos con nuestra vida interior. Permitir el asombro ante un cielo nocturno. Sentir gratitud por agua limpia. Dejar que el duelo por una pérdida se sienta real. No son lujos. Son señales internas que vuelven a conectarnos con el tejido. Son el equivalente emocional de la retroacción. Información que modifica conducta. Hay quien cree que para enfrentar tiempos difíciles hay que endurecerse y dejar de sentir. Pero la insensibilidad no es fuerza, es anestesia. Y la anestesia, en un cuerpo, es útil solo para una operación corta. Si dura demasiado, se vuelve peligro. Lo más extraño de nuestra época es que podemos saber demasiado y sentir muy poco. O sentir demasiado y no saber qué hacer con ello. Ese desequilibrio se manifiesta como parálisis, cinismo, negación, distracción constante, como si una parte de la mente colectiva intentara escapar del peso del mundo. Sin embargo, si somos parte de una cognición mayor, entonces nuestra capacidad de sentir y actuar podría ser una forma nueva de autorregulación. Algo que antes el planeta hacía sin conciencia humana, solo con bucles químicos, biológicos y físicos, y que ahora, por primera vez, puede intentar también con elección. Esa posibilidad es inquietante. Durante casi toda la historia de la Tierra, la regulación fue implícita. Emergía de interacciones sin intención. Ahora existe una especie capaz de reconocer bucles, nombrarlos, prever resultados y decidir cambiar el curso. No porque sea superior, sino porque evolucionó hacia ese tipo de herramienta. Nosotros somos esa herramienta, y también somos el filo. Eso nos coloca en una tensión que define nuestra era, capacidad de desestabilizar y capacidad de comprender. Si la comprensión no modifica conducta, se vuelve ruido. Si la conducta ignora la comprensión, se vuelve ciega. ¿Cómo se evita esa fractura? Hay una respuesta sencilla, aunque no fácil. Actuar a varias escalas a la vez. A escala personal. Aprender, reducir daño cuando sea posible, cultivar atención al lugar donde vivimos, apoyar prácticas que regeneren. No con obsesión de pureza, porque la pureza es trampa. Vivimos dentro de sistemas heredados, pero sí con dirección. A escala social, organizarnos, votar, enseñar, construir cultura, porque los hábitos individuales sin estructura suelen agotarse, y las estructuras sin cultura suelen ser rechazadas. Necesitamos ambos, sistemas nuevos y relatos nuevos. A escala material, transformar energía, infraestructura, agricultura, uso del suelo. Nada de esto es rápido, pero tampoco es imposible. Lo imposible es sostener la idea de crecimiento ilimitado en un planeta con límites, como si la física pudiera negociarse. Y aquí conviene decir algo con claridad. La Tierra no nos debe estabilidad. La estabilidad que disfrutamos fue un regalo de condiciones que coincidieron y se mantuvieron durante un tiempo. Si esas condiciones cambian, el planeta no se disculpa. Reconfigura. La pregunta es si nosotros podremos reconfigurar también, con suficiente rapidez y justicia. Porque la justicia importa, no solo como moral humana, sino como estabilidad del sistema. Un mundo que empuja el daño hacia quienes tienen menos capacidad de protegerse genera conflicto, migración forzada, ruptura social. Y las rupturas sociales dificultan cualquier ajuste ambiental. Todo está conectado, incluso en nuestras instituciones. La desigualdad es un tipo de contaminación de la red. Así que cuando hablamos de vivir en equilibrio, no hablamos solo de tecnología o naturaleza, hablamos también de cómo nos tratamos entre nosotros dentro del mismo cuerpo planetario. Ahora hay quienes preguntan, ¿y si ya es tarde? ¿Y si el sistema ya cruzó umbrales? Puede ser que ciertos cambios ya no tengan reversa rápida. Puede ser que haya pérdidas irreparables. Pero incluso si eso es cierto, no todo está decidido. Entre un futuro duro y un futuro insoportable,
Hay diferencias inmensas. Entre un mundo con ecosistemas funcionando y un mundo con ecosistemas rotos hay distancia. Entre sociedades que cooperan y sociedades que se devoran hay abismo. Y las decisiones que tomamos ahora inclinan esa balanza. Por eso la pregunta inicial, si la Tierra está viva, se transforma en otra más práctica. ¿Cómo vivimos como si su capacidad de continuar importara? No hace falta que el planeta piense como tú para que te importe. No hace falta que tenga voz para que sus señales sean reales. No hace falta que tenga alma según una tradición concreta para que su esencia, su patrón de relaciones, merezca cuidado. Lo que sí hace falta es dejar de actuar como si estuviéramos exentos. Y aquí, en el borde de esta historia, aparece una imagen final que no pretende probar nada, solo ordenar la sensación. Imagina que el planeta es un cuerpo sin rostro y que nosotros somos un órgano nuevo, aún inmaduro. Un órgano capaz de ver y de decidir, pero también capaz de intoxicar la sangre si no aprende. Un órgano que puede volverse cáncer o puede volverse sentido. No hay garantía, pero existe posibilidad. En la parte siguiente vamos a hablar de cómo sostener esa posibilidad sin caer en desesperación ni en fantasía. Cómo llevar conocimiento en un cuerpo humano, cómo vivir con duelo y asombro a la vez, y cómo convertir atención en práctica diaria sin romperse. Hay una pregunta que casi nadie dice en voz alta, pero que se esconde detrás de todas las otras. ¿Cómo se vive con esta conciencia sin quebrarse? Porque no es solo el planeta el que busca equilibrio, nosotros también. Vivimos en la intersección entre un conocimiento inmenso y un cuerpo limitado. Podemos leer sobre hielo que desaparece, mares que suben, bosques que arden, y aún así tener que levantarnos al día siguiente, preparar comida, trabajar, cuidar a otros, pagar cuentas. Cargamos duelo de escala planetaria en nervios diseñados para la escala de un poblado. Esa tensión es una de las heridas más extrañas de nuestro tiempo. Nuestra atención está hecha para lo cercano, lo que se mueve rápido, lo que amenaza directamente, lo que tiene rostro. Un peligro en la habitación nos toma por completo. Un cambio lento en patrones de lluvia, lejos, a lo largo de años, apenas logra entrar. Y sin embargo, por medio de tecnología y sistemas globales, influimos precisamente en esos cambios lentos, distantes, acumulativos. Esa es la paradoja, sentirnos pequeños y actuar en grande. Además, hay retraso. Entre causa y efecto existe un espacio largo, a veces de décadas. Eso hace que la mente se engañe. Todavía no. No es tan grave, no se puede hacer nada. Alguien más lo resolverá. La negación no siempre es maldad, a veces es defensa, un modo de evitar el desborde. Pero si somos parte interna del sistema Tierra, si de verdad pertenecemos, entonces la negación se parece a una anestesia peligrosa. Calma, sí, pero al mismo tiempo apaga señales que deberían orientar ajuste. Entonces, ¿qué hacer? No existe una receta única, pero hay algunas posturas que ayudan a sostener la carga sin desmoronarse. La primera es escala. No podemos sostener el planeta entero en la mente todo el tiempo. Quien lo intenta se quema o se endurece. Pero sí podemos sostener un lugar, un río cercano, un parque, una costa, una calle con árboles, un pedazo de cielo que miramos cada día. El lugar es donde la atención se vuelve concreta, donde el cambio deja de ser gráfico y se vuelve olor, sonido, estación. Aprender un lugar es aprender un idioma, el idioma de sus ritmos. Cuándo llega el frío, cuándo aparecen ciertas aves, cómo cambia el viento antes de lluvia, qué plantas brotan primero, qué insectos ya no se ven. Esa atención no es sentimental, es entrenamiento. Y el entrenamiento crea vínculo. El vínculo crea cuidado. Y el cuidado crea conducta. La segunda es comunidad. Una persona sola no repara bucles planetarios, pero muchas personas, en red, sí cambian normas, infraestructura, política, cultura. La comunidad es una forma de ampliar capacidad de acción y al mismo tiempo de repartir peso emocional. Lo que solo duele en silencio pesa más. Lo que se comparte se vuelve soportable y a veces incluso fértil. La tercera es imaginación con disciplina. Imaginación no como escape, sino como herramienta para ver rutas.
El futuro no es un guión único. Es un abanico de caminos. Algunos son duros, otros son peores. Otros aún pueden contener belleza y vida, aunque distintas a lo que hoy conocemos. Imaginación disciplinada significa preguntar: ¿qué pasa si un barrio captura agua de lluvia y enfría sus calles con sombra, como lo haría un pequeño bosque? ¿Qué pasa si una granja trata el suelo como comunidad viva y no como sustrato agotable? ¿Qué pasa si la energía deja de venir de lo enterrado y pasa a venir de lo que cae cada día desde arriba? No hace falta perfección para empezar. La Tierra nunca pidió perfección a sus criaturas. Ha funcionado por ensayo, retroacción y ajuste. Podemos aprender de ese método. La cuarta es honestidad emocional. Asombro y duelo pueden coexistir. No son enemigos. El asombro es lo que nos recuerda que vale la pena cuidar. El duelo es lo que confirma que algo importa. Negar el duelo empobrece la relación. Quedarse solo en duelo también puede paralizar. El equilibrio es sentir sin hundirse y actuar sin endurecerse. Ahora bien, ninguna de estas posturas sustituye cambios materiales. No basta con sentir bonito, pero tampoco basta con cambiar tecnología si el corazón colectivo sigue creyendo que el mundo es solo recurso. Necesitamos dos capas: estructura y significado. Aquí entra una idea antigua que muchas culturas conservaron mejor que nosotros: reciprocidad. Reciprocidad no es romanticismo, es una regla de supervivencia. Si recibes de un lugar, devuelves de algún modo. Devuelves cuidado, límites, protección, restauración. Devuelves atención. Devuelves respeto. En un sistema vivo, quien solo extrae termina rompiendo la fuente de la que depende. La reciprocidad se puede practicar incluso en ciudades, en cómo usamos agua, en cómo tratamos el suelo bajo asfalto, en cómo defendemos espacios verdes, en cómo reducimos residuos, en cómo exigimos energía más limpia, en cómo apoyamos alimentos que no destruyen la base que los produce. Y aquí conviene insistir en algo: no existe pureza en este tiempo. Nadie vive sin huella. Buscar pureza suele terminar en vergüenza o en espectáculo. Lo que sí existe es dirección. Existe aprendizaje, existe corrección. Lo que cuenta en un sistema no es que cada elemento sea perfecto, es que el conjunto tienda hacia estados más sanos. Cuando un cuerpo intenta sanar, no lo hace con un acto heroico único. Lo hace con miles de ajustes pequeños: cerrar una herida, reducir inflamación, reconstruir tejido. Un planeta se sostiene igual, con ajustes repartidos. Por eso, vivir como parte de la Tierra no es un gesto grandioso, es una práctica. Y una práctica es repetición con atención. Pequeñas acciones, sí, pero insertadas en movimientos mayores. Apoyar restauración de suelos, defender corredores de vida, reducir emisiones, exigir políticas, cambiar infraestructuras. No como sacrificio vacío, sino como alineación con la continuidad del sistema. Y al final de todo queda una verdad simple, casi física. Respiras gracias a un mundo que aprendió a hacer respiración posible. Piensas gracias a un mundo que produjo criaturas capaces de pensar. Sientes porque un planeta de relaciones, durante un tiempo larguísimo, permitió que surgiera el sentir. Eso no prueba que la Tierra sea consciente, pero sí demuestra que es suficiente para merecer cuidado. En la parte siguiente vamos a cerrar el círculo, volver al lugar donde estás ahora, al aire, al suelo y a la sensación extraña de que no estamos mirando a la Tierra desde afuera, sino mirándonos desde dentro. Volvamos al inicio, pero con otro oído. Estás donde estás, sobre la piel de este mundo, cerca del suelo, cerca del aire. Y si has caminado conmigo hasta aquí, tal vez la idea ya no suene como una pregunta lejana, sino como una presencia. La frontera entre la Tierra y nosotros es más delgada de lo que nos gusta admitir, porque no miramos el planeta desde afuera. Somos el adentro que aprendió a mirar. El aire que entra en tus pulmones fue moldeado por bosques, por mares, por organismos diminutos que flotan en la luz. El agua que bebes ha pasado por piedra, por raíces, por capas de suelo llenas de vida microscópica. El hierro de tu sangre, el calcio de tus huesos, el sodio en tus nervios. Todo eso viene de antiguas historias minerales.
materia terrestre convertida en gesto, en pensamiento, en memoria. La Tierra no es el lugar donde estás, es lo que te está haciendo posible. Y desde ese ángulo, la responsabilidad cambia de forma. No es una orden moral que cae desde arriba, es una consecuencia natural de pertenecer. En un sistema vivo, cada parte afecta al resto. Cuando una parte se enferma, el resto lo siente. Cuando una parte se cura, el resto se beneficia. Ahora mismo, el sistema está recibiendo señales fuertes de nuestra especie. Señales de calor, de pérdida de diversidad, de suelos agotados, de aguas alteradas. Y el sistema responde, no con juicio, sino con física. Reorganizando patrones, cruzando umbrales, buscando otro equilibrio. Ese nuevo equilibrio llegará con o sin nuestra comodidad. La pregunta es si vamos a participar en esa transición como un elemento que agrava la ruptura o como un elemento que ayuda a amortiguar y restaurar. No es una pregunta de salvar al planeta. El planeta seguirá, de alguna forma. Es una pregunta de salvar condiciones. Ciclos estables, redes vivas, diversidad suficiente, agua limpia, suelos fértiles, climas que no se desborden más allá de lo que nuestras sociedades pueden soportar. Y aquí aparece una idea que duele por lo verdadera. Nuestro futuro no depende solo de nuestra inteligencia, depende de nuestra capacidad de integrarnos. Integrarnos significa dejar de comportarnos como si estuviéramos exentos de retroacción. Significa diseñar ciudades que no sean heridas abiertas, sino ecosistemas que capturen agua, sostengan sombra, permitan vida. Significa energía que no obligue al aire a sostener una carga imposible. Significa agricultura que alimente sin deshacer el suelo que la sostiene. Significa recuperar humedales, bosques, arrecifes, corredores, redes. Significa escuchar señales tempranas, no esperar a que el golpe sea irreversible. También significa, y esto suele olvidarse, cuidar el lenguaje con el que pensamos el mundo, porque el lenguaje es una herramienta de percepción. Si hablamos de la Tierra como propiedad, recurso o escenario, actuaremos como dueños, extractores o espectadores. Si hablamos como relación, como pertenencia, como tejido, actuaremos con más prudencia. No hace falta que todos usemos las mismas palabras. Algunos dirán Gaia, otros dirán sistema Tierra, otros dirán madre o casa o comunidad más que humana. El nombre es menos importante que el comportamiento que produce. Y hay otra consecuencia íntima. Si somos el adentro que mira, entonces el asombro no es un lujo, es un recordatorio. Es el modo en que la Tierra, a través de nosotros, se reconoce como más que suma de piezas. Puede sonar extraño, pero obsérvalo. Cuando sientes asombro ante un bosque, ante un mar, ante una tormenta, ante un cielo despejado, no estás admirando algo ajeno. Estás admirando un parentesco profundo, aunque no lo llames así. Y cuando sientes duelo por una pérdida, una especie que desaparece, un paisaje que se seca, un hielo que se retira, ese duelo también es señal de pertenencia. Es información emocional que dice, esto importa. En un sistema, lo que importa guía ajuste. Entonces llegamos al borde de la historia con una verdad simple y una invitación. La verdad, no hay afuera. La invitación, vivir como si eso fuera real. Vivirlo no significa grandilocuencia, significa práctica. Aprender el lugar donde habitas. Defender agua y suelo como se defiende un órgano propio. Elegir, en lo posible, caminos que reduzcan daño y aumenten regeneración. Unirte a otros porque la red se repara en red. Exigir cambios estructurales, porque sin estructura la intención se agota. Mantener el asombro despierto, porque sin asombro la vida se vuelve solo consumo. Y ahora, antes de cerrar, quiero dejarte una imagen final, casi un susurro, para que te acompañe cuando apagues la luz. Imagina que el planeta no tiene voz humana, pero sí tiene conversación. Habla en temperaturas, en corrientes, en migraciones, en floraciones, en incendios, en lluvias. Nosotros respondemos en decisiones, en cómo construimos, en cómo comemos, en cómo votamos, en cómo cuidamos, en cómo compartimos. Es una conversación antigua, pero nunca había tenido una parte capaz de escucharla con instrumentos, modelarla con números,
y al mismo tiempo sentirla como pérdida o belleza. Nosotros somos esa parte. No estamos obligados a hacerlo bien, no hay garantía, pero existe algo precioso, la posibilidad de corregir. En la última parte vamos a cerrar con esa posibilidad. La idea de que cada decisión, por pequeña que parezca, es una forma de sincronizar o desincronizar con el pulso del mundo, y que quizá en esa elección cotidiana la Tierra aprende una manera nueva de cuidarse. Si seguimos el hilo hasta su último nudo, aparece una conclusión extraña, casi íntima. Cada decisión que tomas, por pequeña que parezca, es también una decisión del mundo del que estás hecho. No porque seas responsable de todo, sino porque eres una vía por la que el sistema se mueve. Cuando eliges silencio en vez de ruido, el cuerpo se reordena. Cuando eliges cuidado en vez de descuido, la red se fortalece. Cuando eliges atención en vez de prisa, algo vuelve a encajar. Eso también es ecología, aunque ocurra dentro de ti. A veces imaginamos el cambio como un acto gigante, una escena final con música alta. Pero los sistemas grandes no giran así. Cambian por acumulación, por hábitos que se repiten, por señales que se escuchan a tiempo. La Tierra se ha sostenido durante eras mediante correcciones pequeñas repartidas por todas partes. Una nube más, una corriente que cambia, una población que migra, un bosque que vuelve a brotar. La sanación, si existe, se parece más a eso que a un milagro. Por eso hay una manera humilde y poderosa de pensar este momento, como sincronización. Durante mucho tiempo, nuestras sociedades han vivido como si no hubiera pulso, como si el agua fuera infinita, el suelo inagotable, el aire un basurero sin memoria, el bosque un almacén de madera, el mar un lugar donde desaparecerlo todo. Y el pulso siguió, sí, pero empezó a volverse irregular. Sincronizar no significa volver atrás, ni idealizar el pasado, ni renunciar a la vida moderna. Significa aprender a movernos al ritmo de los límites reales, ciclos de agua, capacidad del suelo, regeneración de ecosistemas, equilibrio del aire. Significa dejar de forzar el sistema a absorber más de lo que puede amortiguar. Una civilización sincronizada con el planeta no sería perfecta, sería adaptativa. Haría lo que hace la vida: probar, medir, corregir. Mantener diversidad, evitar monocultivos en la cultura, en la economía, en la energía, igual que un ecosistema evita depender de una sola especie. Y sobre todo, escucharía retroacción, porque retroacción es conversación. La Tierra no habla con voz humana, pero responde. Responde con sequías cuando cortamos bosques y alteramos lluvias. Responde con mares que se dilatan cuando guardamos demasiado calor. Responde con incendios que encuentran combustible donde antes había humedad. Responde con desplazamientos de especies, con cambios en floraciones, con transformaciones en corrientes. No son castigos, no son moralejas, son ajustes del sistema. Y aquí, en este punto, conviene reconocer un miedo que flota debajo de muchas conversaciones. El miedo a que, aunque intentemos sincronizar, el sistema ya haya pasado ciertos umbrales. Puede ser. Hay cambios que no se revierten rápido, hay pérdidas que no vuelven. Pero incluso en un cuerpo, una herida grave no significa que toda recuperación sea imposible. Significa que el camino se vuelve más estrecho y exige más cuidado, más constancia, más inteligencia. En el planeta ocurre lo mismo. Entre un futuro difícil y un futuro devastador hay una distancia enorme. Y esa distancia se decide con acciones acumuladas, no con promesas. Por eso vuelvo a lo más simple, lo que haces a diario. No para reducir todo a lo individual, porque lo estructural importa y mucho. Pero lo cotidiano es donde la estructura se vuelve real. Es donde una idea se convierte en hábito. Es donde la pertenencia se vuelve conducta. Puede ser tu forma de moverte, tu forma de consumir, tu forma de votar, tu forma de apoyar restauración, tu forma de hablar del mundo, tu forma de enseñar a otros lo que estás aprendiendo. Cada una de esas cosas es pequeña, sí, pero pequeñas son también las señales que inician cambios grandes en sistemas complejos. Un grado de temperatura media global no es mucho en palabras humanas, y aún así lo cambia todo.
Ahora quiero volver a un punto que dejamos al borde del camino. Si la Tierra es consciente o no. Tal vez nunca lo sepamos, y quizá no es necesario saberlo. Puede que la Tierra no tenga experiencia interior como la nuestra. Puede que lo que llamamos mente sea un fenómeno que, a escala planetaria, se manifiesta como otra cosa. Estabilidad, persistencia, reorganización. Puede que no exista un yo planetario, y aún así exista una coherencia mayor que la suma. O puede que nuestra necesidad de nombrar conciencia sea, en parte, una manera humana de pedir permiso para cuidar. Como si dijéramos, si está vivo, entonces importa. Pero lo verdadero es que importa incluso si no lo está, porque nosotros sí lo estamos, y dependemos de esa red. Así que dejemos la pregunta abierta, como una ventana de noche. Y antes de despedirme, déjame regalarte una última imagen, sin exigir que creas en ella, solo para que la pruebes en la lengua de la mente, como se prueba el sabor de una fruta nueva. Imagina que la Tierra es una biblioteca de ritmos. Cada estación, un capítulo. Cada corriente, una frase larga. Cada bosque, un párrafo lleno de respiración. Cada suelo, una página escrita por microbios. Y tú eres una línea breve dentro de esa biblioteca, una línea que, de forma extraña, aprendió a leerse a sí misma. Tal vez eso sea lo que más se parece a un milagro, que un planeta de piedra, agua y tiempo haya producido seres capaces de preguntarse por el planeta. Eso ya es suficiente para justificar cuidado. Así que aquí termina mi susurro por ahora. Si al apagar la luz sientes, por un instante, que el suelo no es solo suelo, que el aire no es solo aire, que tu vida no es un proyecto aislado, sino una colaboración con algo vasto, entonces esta historia cumplió su tarea. No porque te haya convencido de una teoría, sino porque te devolvió una relación. Respira, escucha, y cuando llegue el momento de elegir algo, lo que sea, elige como quien vive dentro de un mundo que responde, porque vives dentro de uno. Susurros del pasado.